Bien, en este video vamos a ver cómo entrelazar dos qubits haciendo uso de la librería Qiskit de Python para poder trabajar con computación cuántica. Algunos le llaman Qiskit, otros le llaman Qiskit. Yo le voy a llamar Qiskit en este caso. ¿Para qué nos sirve entrelazar dos qubits? Tiene diferentes aplicaciones, como lo que podría ser la teleportación de estados cuánticos, que podría servir para telecomunicaciones, corrección de errores cuánticos, algoritmos cuánticos más rápidos e incluso criptografía cuántica. Casi de ciencia ficción, ¿verdad? Y bien, estos conceptos, también el concepto de qubit y entrelazamiento como tal, los voy a dejar en otros videos, van a poder acceder acá arriba. Y bien, vamos a empezar con lo que son las importaciones. Voy a importar de la librería Qiskit. Y bien, a partir de Qiskit voy a importar lo que es Quantum Circuit, que es una clase para poder instanciar y crear nuestros propios circuitos cuánticos. También a partir de Qiskit AER voy a importar lo que es AER Simulator. ¿Y qué es AER Simulator? Nos va a permitir simular el comportamiento de una computadora cuántica en nuestro propio equipo. También voy a importar a partir de Qiskit.visualization lo que es plot histogram, que nos va a permitir ver los resultados en un histograma simple. Adicionalmente, esto no es necesario para nuestro experimento, pero lo voy a importar también, lo que es matplotlib, que nos va a ayudar con el asunto del histograma. Le voy a poner un alias y bien, voy a pasar a crear o instanciar mi circuito cuántico. Lo voy a llamar mi circuito. Y para esto voy a utilizar Quantum Circuit. Voy a pasarle dos parámetros y ¿qué representan estos dos parámetros? Como ustedes ven, tengo un número 2 al principio, que significa la cantidad de qubits con las que voy a trabajar. Voy a trabajar 2 qubits, que es lo mínimo necesario para este experimento. Y el segundo parámetro, que también es un 2, representa los bits clásicos. Voy a utilizar bits clásicos para representar los resultados que arroje este experimento a partir de los qubits. Es solo para motivos de representación. Posterior a eso, para lograr el entrelazamiento cuántico entre dos qubits, es necesario aplicar dos pasos. Uno, que es aplicar la compuerta de Hadamard al primer qubit, y el otro, aplicar una compuerta NOT controlado o CNOT al segundo. Aplicar la compuerta de Hadamard a un primer qubit lo pone en un estado de superposición. ¿Qué significa esto? Que no está en un estado de 0 ni en un estado de 1, sino que para propósitos didácticos podemos decir que está en ambos estados al mismo tiempo. ¿Y cómo voy a hacer esto? En Qiskit voy a llamar a mi circuito y al método H. En este caso H representa Hadamard, a la compuerta de Hadamard, y le voy a pasar un parámetro. Como voy a aplicar esta compuerta al primer qubit, voy a colocar la posición en la que se encuentra. Podemos imaginar que está en un array. Como ustedes saben, los arrays comienzan a contarse desde 0. Antes de aplicar la compuerta CNOT o NOT controlado al segundo qubit, es bueno saber cómo funciona esta compuerta, y para eso voy a utilizar esta imagen. Al lado izquierdo podemos ver lo que son el primer qubit y el segundo qubit, y al medio podemos ver este símbolo que representa la compuerta NOT controlado. Como ven, está conectado en las líneas de ambos qubits, y el comportamiento es el siguiente. Imaginemos que tenemos el primer qubit con un valor de 0 y el segundo con un valor de 1. Lo que va a hacer esta compuerta es que va a tomar este primer qubit, que le va a llamar qubit de control, le vamos a llamar qubit de control, y si es 0, va a dejar a este qubit pasar con su mismo valor, 1. Y si fuera este 0, pasaría con su mismo valor de 0. Ahora, si el primer qubit o qubit de control es 1 y el segundo qubit es 0, lo que va a hacer es cambiarle el valor. Si era 0, va a pasar a ser 1, y si era 1, va a pasar a ser 0. Es decir, que si el qubit de control es 1, va a cambiar el valor del qubit objetivo. Pero si el qubit de control es 0, entonces no va a hacer nada. El qubit objetivo va a pasar con su mismo valor. Ahora bien, ese es el comportamiento de una compuerta CNOT cuando el qubit de control es 1 o 0. Ahora, ¿cuál es su comportamiento cuando está en superposición a través de la compuerta de Hadamard? En ese caso, la compuerta CNOT va a colocar al segundo qubit en entrelazamiento con el primero. Y bien, eso lo vamos a ver acá ahora. En el código se va a ver así. Vamos a llamar a la compuerta NOT controlado CNOT con CX.
y le vamos a pasar dos parámetros. Uno es la posición del qubit de control, es decir, el primer qubit, que vendría a ser 0, y el segundo parámetro vendría a ser la posición del qubit objetivo, que vendría a ser 1. Bien, hasta este punto ya podemos configurar lo que es la medida, cómo se va a medir cuando corramos este experimento, y lo vamos a hacer a través del método measure. Y le vamos a pasar los siguientes parámetros. Van a ser dos arrays. En el primero vamos a colocar las posiciones de los qubits con los que estamos trabajando, 0 y 1. Y en el segundo array las posiciones de los bits clásicos en los que vamos a representar los valores de la medida, que para este caso es lo mismo, 0 y 1. Antes de correr el experimento también vamos a mostrar lo que es el circuito en consola, y para eso simplemente utilizamos un print. Imprimimos el circuito. Bien, ahora para simular el comportamiento de una computadora cuántica y correr este circuito, vamos a utilizar lo que es AR Simulator. Voy a instanciarlo o voy a crear mi simulador de este modo. No voy a mandarle ningún parámetro, ya tenemos un simulador ahí. Y ahora para obtener los resultados o guardar los resultados en una variable voy a hacer lo siguiente. Resultados va a ser igual a simulador. Vamos a utilizar el método run y vamos a pasarle los siguientes dos parámetros. Por un lado es el circuito como tal y por el otro un shots, que le vamos a colocar un valor de 1000. ¿Y qué significa shots? Significa la cantidad de veces que se va a repetir este experimento. Vamos a obtener ciertas medidas para cada vez que se repita este experimento y voy a utilizar el método que nos provee, un método result. Bien, hasta ese punto ya tenemos los resultados guardados en esta variable y a partir de esos resultados voy a obtener un conteo de la cantidad de veces que se ha repetido cada combinación de qubits. Es decir, tendría que haber para 00, 10, 01 y 11. Vamos a obtener la cantidad de veces que se han repetido esas combinaciones al obtener un conteo. Y lo vamos a obtener de este modo. Resultado.get. Vamos a utilizar el método getCounts. Ahora voy a mostrar los resultados. Primero en consola voy a mostrar lo que es el conteo. Y también los vamos a mostrar a través de un gráfico de histograma. Como les decía, lo del histograma es opcional, pero para fines didácticos va a sernos útil. Entonces hasta este punto ya tenemos el circuito, ya tenemos las operaciones de Hadamard y CNOT sobre cada qubit, tenemos configurada una medida, vamos a ver un circuito en consola, vamos a simular el experimento, vamos a obtener los resultados y los vamos a mostrar tanto en consola como en un histograma. Voy a guardar y correr el experimento. Bien, vemos que se nos ha generado un gráfico y también un resultado en consola y vamos a ver cada uno. Podemos ver un circuito acá en consola que representa el flujo que ha sufrido cada qubit. Por ejemplo, en el primer qubit podemos ver que ha atravesado una compuerta de Hadamard representada por este recuadro, mientras que el qubit 1 o el segundo qubit ha sido afectado por una compuerta CNOT que tiene conexión con el qubit de control. Posteriormente ambos han sido medidos, que es una operación irreversible, y los valores se han almacenado en bits clásicos. También podemos ver el conteo, las combinaciones que se han repetido durante esas 1000 repeticiones del simulador. Podemos ver que la combinación 00 se ha repetido 517 veces, mientras que la combinación 11 se ha repetido 483 veces. En el gráfico podemos ver exactamente lo mismo de un modo más amigable. ¿Y por qué no tenemos las combinaciones 01 o 10? Recuerden que el propósito de este experimento es entrelazar dos qubits. Quiere decir que cuando un qubit esté en un estado 0, el otro qubit también va a estar en estado 0. Y también con el estado 1, el otro también va a estar en estado 1, por lo que al estar entrelazados no va a ser posible que uno esté en un estado 0 mientras que el otro esté en un estado 1 y viceversa. Y bien, en el histograma podemos ver la probabilidad, una probabilidad aproximada de cuántas veces se va a repetir cada uno de estas combinaciones. Podemos ver que están cercano al 50% cada uno, y eso va de acuerdo al comportamiento de dos qubits entrelazados. Siempre hay ligeras variaciones al hacer la medida. La medida es una operación probabilística, no es determinista, entonces siempre van a haber pequeñas variaciones, pero podemos notar que ambos han estado muy cerca de un 50%.
Y bien, si te ha gustado este video, tal vez podamos hacer una representación en otro lenguaje de programación con otras herramientas u otros temas relacionados. Gracias.